El primer paciente que os quiero presentar es un lactantito de mes y pico que, como veis, el Pediatrician View le daba bajo. Muchas veces lo que ocurre en la consulta es que los padres vienen con un problema previo. En este caso era la segunda gestación. La primera hija había tenido una encefalopatía no filiada severa que había generado muchas dudas sobre si esto se podía repetir. Entonces, hay veces que nos vemos un poco obligados a hacer ciertas pruebas o ciertas por presión, y esto nos puede afianzar un poquito. Luego, con el seguimiento neuroevolutivo y otra serie de cosas, podemos obviar pruebas que muchas veces no están indicadas. Otro ejemplo donde el Pediatrician View, la visión pediátrica, daba un significado desconocido, es un niño que ingresó por una gastroenteritis, y a veces los padres, dado que ven a muchos pediatras por ahí, empiezan a transmitir sus miedos, sus problemas, y hablaban de que este niño tenía un desarrollo un poquito más lento que la hermana, desde el punto de vista somatométrico ni neuroevolutivo, no tenía ningún dato ni analítico. Entonces tranquilizamos a los padres, los referimos a su pediatra, y el pediatra, con el seguimiento normal, pudo confirmar que no había ningún problema. Este otro paciente es un paciente que nació en nuestro hospital. Los padres eran de otra nacionalidad, y el niño, pues a partir de los 2, 3 añitos, empezó con problemas de lenguaje, retraso de lenguaje. Era un niño un poco motóricamente torpón, con una marcha un poquito amplia, y veis que fenotípicamente sí que, aunque no veíamos muy bien qué podía tratarse, pero sí que iniciamos un estudio, entre otros, genético. En aquel entonces, pues hicimos un cariotipo, un X frágil, lo que se suele pedir, y con posterioridad un MPLA. Este niño luego se fueron a otro país, no pudimos seguirle y nos hemos quedado, pero ya veis que, aunque no veamos exactamente el síndrome, sí que hay a veces correlación con el Pediatrician View, lo que es un fenotipo normal a un fenotipo dudoso.